Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy os voy a contar cuál es, en mi opinión, el mayor error que cometen las familias españolas, que han cometido históricamente y que muchas siguen cometiendo. Como sabéis, en España muchas familias tradicionalmente compraban segundas residencias para pasar el verano, para pasar periodos vacacionales, y esto realmente lo veíamos en todo tipo de familias con más o menos riqueza. Era algo que la gente más o menos se podía permitir, pero lo cierto es que estas familias tuvieron algo de suerte, ya que se beneficiaron de una fuerte inflación que hizo que sus inversiones, aunque no fuesen alquiladas, resultarán ser buenas inversiones al cabo de un tiempo. Pero lo cierto es que cualquier persona, cualquier familia que ahora mismo se plantee esa compra de segunda residencia o que se lo haya planteado en los últimos años, lo cierto es que va a perder muchísimo dinero, y por eso yo creo que este es el mayor error que comete mucha gente, es tener una segunda residencia para uso esporádico. En lugar de hacer eso, yo siempre recomiendo que es mucha mejor opción comprar pisos de alquiler baratos. Es algo de sentido común. Un inmueble es un pasivo salvo que lo conviertas en un activo. La única forma de convertir un inmueble en un activo es mediante su alquiler. Si tú estás con una vivienda vacía la gran mayoría del tiempo y encima segundas residencias, sitios que tienen costes fijos bastante altos, lo cierto es que es muy poco aconsejable tener una segunda residencia. Quizá si eres una familia que utilizas esa segunda residencia todos los fines de semana, todos los periodos vacacionales que tienes, y utilizas cada una de tus vacaciones para estar en ese lugar, quizá en ese caso no sea tan mala inversión, pero en general esto no ocurre, sobre todo porque no tenemos tantos periodos vacacionales y generalmente ahora las parejas, ambas personas, el hombre y la mujer, tienen que trabajar. Quizá antiguamente estaba más justificado porque muchas mujeres no trabajaban y se dedicaban a cuidar de la familia, pero actualmente esto es un gran error. Hay gente que tiene dinero, generalmente ahora la gente que hace esto es gente de una clase media alta, pero lo cierto es que sigue siendo un error de grandes proporciones, porque generalmente con el dinero que uno gasta en una segunda residencia podría comprar dos inmuebles para alquilar o incluso uno, aunque fuese, y con ese piso o pisos sería suficiente para financiar esas vacaciones donde quisieras realmente. Y luego está la situación de muchas familias actualmente que probablemente tienen una segunda residencia que no utilizan nunca. No es que la compren ahora, es que ya la tenían del pasado, hicieron una buena inversión por la inflación y ahora mismo se preguntan qué hacen con esa segunda residencia. Lo cierto es que en la gran mayoría de casos, salvo excepciones, la venta fuese la mejor opción y reinvertir ese dinero en dos propiedades más pequeñas que diesen más rentabilidad. Si uno no quiere vender, obviamente también tendría la opción de alquilar ese inmueble por Airbnb. Eso sí, ten en cuenta que esto va a significar que tu inmueble, tu segunda residencia, ya no es tanto tu segunda residencia, es una inversión, la estás convirtiendo en una inversión y tienes que ver si merece la pena realizar el alquiler vacacional o optar por la opción de la venta y el alquiler más a largo plazo. La decisión que tengas que tomar se basará principalmente en dos factores. En primer lugar, ¿está esa segunda residencia ubicada en un lugar muy turístico o de muy alta demanda vacacional? Si es así, puede que te merezca la pena. Y obviamente siempre ten en cuenta que como estos alquileres no tienen una reducción fiscal, vas a tener que ganar mucho dinero en términos brutos para que luego te compense en términos netos. Y en segundo lugar, tendrás que plantearte si quieres gestionar tú activamente ese inmueble, porque requiere mucho trabajo un alquiler vacacional, y obviamente si lo delegas tienes que tener ese coste también en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad neta. Es una opción, y si tu inmueble está en un lugar de muy alta demanda, puede que tenga sentido. Ahora mismo la gente que tenga entre 20 y tantos y 30 y tantos va a tener muy complicado comprar una segunda residencia, ya que no van a tener el poder adquisitivo para poder realizarlo, pero lo cierto es que esto puede ser una bendición. Estas segundas residencias, si no son alquiladas, pueden sangrar tus finanzas, y por eso no es nada recomendable seguir el camino de comprar una segunda residencia, aunque sea algo que la gente vea como muy guay. Lo cierto es que es una decisión muy emocional y tienes que tener un poder adquisitivo muy grande para que no te importe tener un pasivo que va a sangrarte mes a mes, año a año, tus finanzas. Y por eso, como la gran mayoría de personas en España no están en esa situación, pero muchas de ellas sí que tienen una segunda residencia, deberían calcular bien si les merece la pena tener ese lugar al que ir de vez en cuando. ¿Por qué? Porque lo cierto es que aunque mucha gente se compra una segunda residencia con la ilusión y esa emoción de ir en cuanto puedan cada periodo vacacional que tengan, lo cierto es que acaba no siendo así.
bien porque uno se acostumbra a no ir, bien porque las circunstancias de la vida cambian, pero lo cierto es que mucha gente al final acaba con el muerto ahí. Al final es como un cadáver que lo tienen ahí, lo utilizan esporádicamente y realmente el coste de tenerlo es muy grande. Por eso, en esas situaciones, claramente es recomendable la venta y la reinversión en dos inmuebles más pequeños, más rentables y realmente utilizar un inmueble como debería ser, para alquilar y no para tenerlo ahí, para utilizarlo de vez en cuando. Esta generación, incluso teniendo la inflación que tenemos actualmente, no va a poder beneficiarse de esos incrementos que vimos salvajes y por esa razón no deberías nunca tener una segunda residencia contando en que la apreciación hará que ese inmueble tenga sentido. Compra inmuebles únicamente para alquilar, de verdad, tener un inmueble parado es una locura, sobre todo porque cada vez más los gastos y los impuestos serán más altos. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto, recordad siempre, invertir consciente.